espero que ya no se siga ensañando con nosotros y podamos continuar hasta el fin. Entonces, estábamos diciendo que Se Pablo, volvió a detener la grabación, doctor, me parece. no, sí está. Eh, entonces, parece que Papías dice eso para darle autoridad al Evangelio, que sin duda algunos ponían en duda, ¿verdad? ¿Qué autoridad tiene ese autor para decir lo que dice? Dice, no, pues es Marcos y es el Evangelio prácticamente de Pedro, ¿verdad? Eh, Esto es interesante porque si Papías quisiera darle autoridad, nada más que inventó todo esto para darle autoridad al Evangelio, pues hubiera dicho que lo escribió Pedro, ¿no? Por eso el detalle que diga que es Marcos es relevante, ¿verdad? Es importante. Es una persona X que tuvo relación con Pedro, ¿verdad? Y el evangelio que dice es importante porque está basado en lo que Jesús realmente dijo e hizo. Eh, vamos, esto de que está basado en la predicación de Pedro, pues no tenemos manera de corroborarlo, pero lo que sí nos parece es que pudo haber sido tal Marcos el autor del evangelio, ¿verdad? Bueno, entonces, es posible que el autor del Evangelio haya sido Juan Marcos, pero que esta persona no haya sido discípulo de Pedro ni de Pablo, con quien además pudo haber tenido serias diferencias, ¿verdad? Y entonces, si esto es así, hay que reivindicar su Evangelio precisamente como algo diferente de la predicación de ambos. ¿Qué pasó entre Pablo y Marcos? ¿Verdad? No se sabe. Como les digo, hay muchas novelas al respecto. Voy a resumir. Eh, hay muchas ideas sobre qué es lo que pudo haber pasado entre ellos. Eh, alguna que acabo de leer dice que de una tal Valadez, que, que Marcos no le gustaba la predicación a los gentiles y que Pablo se dirigía a los gentiles y que ahí Marcos no estuvo de acuerdo porque él era judío y pensaba que la predicación tenía que dirigirse nada más a los judíos. Esa idea la han dicho muchos de antes, pero no es satisfactoria esa explicación porque la apertura a los gentiles, como ya dije, viene más antes, viene desde Pedro. Y además Pablo cuando iba con Bernabé y con Marcos, se dirigían primero a los judíos. Y ya cuando los judíos no querían, lo rechazaban, entonces se dirigían a los gentiles. Entonces, esta idea de que Marcos se separó porque tenía una idea diferente respecto de la evangelización. Oye, Javier, pero ya después Marcos sí anda con Pablo y pues sí, dice este autor, pero es que ya después del concilio de Jerusalén, que aceptó a los gentiles sin cumplir la ley de Moisés en la fe, entonces ya Marcos ya, y por eso al final nada más le llaman Marcos, que es el nombre romano. Y al principio dicen Juan llamado Marcos. Y cuando se regresa, dice nada más Juan, el nombre judío. Ya ves, actuó como judío y aquí al final ya actúa como romano, es decir, como abierto a... no me gusta mucho esa explicación. Me parece que es una de las más ocurridas. O sea, la diferencia entre Marcos y Pablo estuvo en que Marcos no aceptaba la predicación a los gentiles al principio, mientras Pablo sí. Pero eso es muy dudoso, ¿verdad? Porque Pablo siempre se dirigió primero a los judíos. Yo digo que la diferencia entre Marcos y Pablo pudo ser de otra índole, también teológica. Es decir, Marcos en el Evangelio eh, pone a Jesús hablando, haciendo milagros, predicando, siempre. Parábolas, milagros, enseñanzas. Es como una camarita que va siguiendo a Jesús, ¿verdad? Eh, en cambio, si leen las cartas de Pablo, Pablo habla de la importancia de la muerte y de la resurrección de Jesús, pero nunca habla de lo que Jesús hizo y dijo.
¿Mm? Ahí hay una diferencia. Probablemente Marcos que quería anclar toda la predicación en la predicación de Jesús, la predicación de los apóstoles, en la predicación de Jesús, en lo que Jesús hizo y dijo. Mientras Pablo le preocupaba poco eso y le preocupaba más hablar de la trascendencia de la muerte de Jesús en la cruz y de la resurrección y el tipo de resurrección y cómo deben ser las comunidades cristianas. ¿Verdad? Tal vez ahí estuvo la diferencia. Y Marcos, por eso escribió el Evangelio de Marcos, que ahora conocemos, mientras que Pablo escribió las cartas, que son cosas muy diferentes. Ahora, tampoco hay que oponer, no es que la teología de Marcos sea contraria a la de Pablo, no, 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 son complementarias, ¿verdad? Y los dos son cristianos, pero Marcos pone el acento en lo dramático, en las escenas, en lo que Jesús hizo y dijo, mientras Pablo hace teología sistemática, ¿verdad? Esa pudo haber sido la diferencia. Y entonces, en conclusión, para mí, este, eh, Marcos se separó por ese motivo. Seguramente tenía un carácter fuerte, Marcos, y no un muchacho débil que se regresó. No, tenía sus razones para decirle a Pablo, oye, no, Pablo, a ver, vamos a hablar. Jesús se sentó y dijo, y Pablo, ay, mira, o sea, los dos de carácter fuerte, pero entonces Marcos de carácter fuerte, pues ya sabemos que Pablo era de carácter fuerte, pero a Marcos lo habíamos ninguneado. Y entonces este problema con Pablo reivindica el Evangelio de Marcos. Marcos quiere mostrar una teología narrativa, fundamentada en lo que Jesús hizo y dijo, mucho más que en una elucubración sistemática que también está bien, ¿no? Nadie la critica, pero era una tendencia diferente la de Marcos y la de Marcos era una diferencia diferente de la de Pablo. Entonces, esto le da valor a Marcos y le da valor al Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y explica por qué Pablo y Marcos, pues, no más, no. Ahora, que Marcos fuera discípulo de Pedro, bueno, eso lo dice Papías, que aparezca en Roma al mismo tiempo que estaba Pedro allá y que se conocían y que se tomaban una cerveza juntos, no quiere decir que Marcos fuera el discípulo e intérprete de Pedro. Eso no lo dice nunca Pedro en su carta, eso lo dice Papías, pero ya vimos que lo dice con la intención de fundamentar, darle autoridad a su evangelio, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí les pongo esta idea de que les acabo de exponer de la diferencia entre Marcos y Pablo, me parece muy seria porque reivindica a Marcos. Marcos no era un muchacho sin carácter, este, tenía su carácter y su teología, y por eso se separó de Pablo. Entonces el Evangelio de Marcos es una conciencia teológica de Marcos de querer hacer teología narrativa a partir de lo que Jesús hizo y dijo. Y eso es el Evangelio. Es tan importante el Evangelio de Marcos que después le copian Mateo, Marcos y, perdón, Mateo, Lucas y Juan. Le copian a Marcos el estilacho, el género literario y que Marcos sea discípulo de Pedro y escribió nada más lo que Pedro es, eso es cosa de Papías, pero ya vimos por qué. Entonces hay que reivindicar la personalidad de Marcos y a lo mejor esta conferencia debería haberse llamado Marcos y Pablo y no Pablo y Marcos, pero bueno, sea la introducción a las tres conferencias sobre Pablo, porque eh, normalmente se considera que Pablo era un carácter tan vehemente que difícilmente otros le podían seguir el paso. Bueno, así se presenta también Pablo a sí mismo. Pero, pero, ahí está la conferencia para que la vuelvan a escuchar y en 15 días les mando este apuntito para que puedan seguir los textos tal cual como están ahí. Aquí termino, esperando que no nos traicione una vez más la internet y quiero escucharlos. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Muy bien.
Sí, Javier, Filipos. creo yo que Ah, una y otra vez tendríamos que eh, hacer la lectura y ver el video nuevamente y luego ya entresacar nuestras propias conclusiones. sí, no es fácil, no es fácil. Sí, Hay que, hay que buscarle, ¿verdad? Pero para eso es la sí. conferencia. Gracias, María. Ismael, ¿ibas a decir algo, Ismael? No, es que tu micrófono está apagado. Ah, Felipe, Sí, sí. Bueno, ahorita intervengo. Adelante, Ismael. Sí, Ismael, pues Pablo realmente fue un hijo de hebreos, ¿no? Y realmente su nacionalidad romana la tuvo a través de sus padres, ¿no? ¿Por qué? Porque sus padres ofrecían en aquel entonces al Imperio Romano sus trabajos, ¿no? Tenían una empresa que construía tiendas para los ejércitos, en fin. Pero Pablo fue un perseguidor precisamente de los fieles a Jesús. Después de su conversión, que aparece en camino a Damasco, se convierte y varios de los seguidores de Cristo, hoy otra vez se cortó. No sé si se cortó para todos. ¿Me escuchan? Creo que sí, creo que sí, no. Ah, sí, bueno. Sigue pero, Ismael porque se cortó, sí. pero yo, como dicen ahí, como eran sus primeros pininos, tuvo, no tuvo tanto éxito como Pedro lo tenía. Y si se dice que Pedro tenía como discípulo a Marcos, Marcos en el trayecto del primer viaje ve que sus presentaciones eran rotundamente eh, no como esperaba como lo hacía Pedro. Por eso no continuó el viaje. Esa es una de las que, por lo que se ha leído y lo he leído, pues posiblemente por ser hacía sus primeros pininos de evangelizar y de anunciar la nueva buena, pues no tuvo tanto éxito como Pablo lo tenía con los judíos, ¿no? Y pues Pablo sí tenía un doble trabajo con los gentiles, ¿no? Con los paganos, porque era, al principio yo creo que fue un rotundo fracaso que Marcos vio. Dice, no tiene caso que continúe el viaje porque pues va a ser lo mismo. Y posteriormente pues ya se ve que a través de ciertos conflictos no lo lleva y él continúa sus viajes, y no solamente un viaje, sino otros viajes más, hasta finalmente llegó su ocaso, ¿no? Que llega a ser prisionero por los romanos y finalmente lo condenan. Yo pienso que la principal razón fue que tuvo un fracaso tan grande que Marcos no lo siguió. Y Marcos, pues obviamente siendo, pues puede ser entre paréntesis, discípulo de Pedro, pues no dio tanto crédito a Pablo. Es lo que yo creo pensar en eso. No. Sí, bueno, es significativo que en el segundo viaje no van a Chipre. Pablo no va a Chipre. Se va directamente a las comunidades de Asia Menor. En que este problema fue en Chipre.
porque al llegar hacia Menot, Juan Marcos se regresó. Pero en el segundo viaje, cuando Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar aquellas comunidades, no van a Chipre. A lo mejor, hubo ahí un... Bueno, los hechos de los apóstoles no dicen que ahí hubo un fracaso, ¿verdad? Eh, pero a lo mejor no le gustó al mismo Pablo lo que había logrado en Chipre. Bueno, gracias, Ismael. Felipe, contigo terminamos. Me genera mucho ruido el Marcos del conflicto con Pablo al Marcos del Evangelio. Tengo entendido que en los primeros momentos los evangelios no tenían nombre, fue posterior el asentamiento de los mismos. Aparte de Papías, entonces no existe ninguna otra referencia. Sí hay, pero son posteriores a Papías. O sea, todos los autores que dicen que Marcos escribió el Evangelio y que era discípulo de Pedro y todo eso, se basan en Papías. Eso queda muy claro, ¿eh? De modo que podemos decir que el único testimonio que existe de eso es Papías. Pero ojo, es 130 después de Cristo, o sea, digamos que 60 años después de que había escrito el Evangelio. Es un testimonio antiguo, ¿verdad? El de Papías. Pero no tenemos otro, o sea, sí hay muchos otros, pero lees todos los demás autores que dicen que Marcos es autor del Evangelio y que era discípulo de Pedro, etcétera, y se están basando en Papías porque repiten algunas frases de lo que hemos leído. Sí, pero ya en el siglo segundo ya tenían nombre los evangelios. Bueno, vamos a terminarlo aquí para que no nos alarguemos mucho en nuestras conferencias. La próxima semana nos toca Pablo y Lucas, ¿verdad? Que también ahí hubo es una gran relación que hay que poner en claro. Que les vaya muy bien. Lamento mucho que esa internet y esa internet. Esperemos que en la grabación pues, no tengamos problemas y lo podamos subir en un solo o en dos videos. Que les vaya muy bien, ya merecimos que descansen. Gracias. Buenas Gracias, Gracias, noches. maestro. Gracias. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches Gracias. a todos. Que les vaya Noches a bien. Buenas todos. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.